La vivencia del espacio. En esta unidad estamos trabajando con dos de las nociones más complejas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, como son el tiempo y el espacio. Dos construcciones socioculturales que varían de acuerdo con la sociedad a la que pertenecen. Hablamos ya del tiempo, hablamos de la periodización que se hace cuando se tiene como eje la visión eurocéntrica, del desarrollo de un paleolítico, un neolítico, que dejan lugar luego a una era histórica que se divide en edad antigua, edad media y edad moderna. En el continente americano tenemos otra periodización, ¿sí?, que se divide en el paleoindio, en el arcaico, el formativo, el clásico, el posclásico. Divisiones que quizás no son tan familiares para nosotros, pero que sí conocemos porque conocemos mucho de las culturas postclásicas, cuyos testimonios y formas de vida y representantes persisten hasta hoy, las culturas mayas, aztecas e incas. Más allá del desarrollo que han tenido de modo muy diverso a lo largo de la historia en nuestra región, todas ellas persisten porque persisten monumentos arquitectónicos, porque han quedado testimonios materiales, porque quedan todavía marcas y prácticas culturales, ¿no?, como las chinampas aztecas, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad porque son una forma sustentable de explotación agrícola, los grandes monumentos de estos pueblos, el calendario maya, que sigue siendo una referencia para los estudios astrológicos de hoy, muchos testimonios materiales que incluso persisten y que han sido heredados por las mismas regiones y otras culturas, ¿no?, que se siguen considerando referenciadas. Y también podemos ver la persistencia de otros pueblos originarios, como nuestra región, por ejemplo, los pueblos Toba, Wichi, Guaraní, que persisten y forman parte de nuestra práctica cotidiana y cultural. Tenemos una identidad, dijimos, diversa, dijimos no homogénea, ¿sí?, que es de algún modo nuestra fortaleza, y lo que queremos es, a través del tratamiento en esta materia, empezar a valorar para ver cómo podemos hacer que eso también forme parte de la identidad que estamos construyendo cuando decimos historia del arte. Nosotros elegimos trabajar con una serie de autores que vienen de distintas disciplinas, que vienen de la historia, de la crítica, pero también de la sociología y demás, que lo que hacen es ofrecernos un marco teórico de referencia, algunas herramientas, algunas categorías que nos resultan valiosas porque nos permiten leer críticamente estas prácticas, estas disciplinas, estas experiencias culturales. Para esta primera unidad ya trabajamos los textos de Danto y de Junta, que nos permitían recorrer la cuestión temporal y empezar a dividir, empezar a establecer mojones diferentes de lo que habían sido los propios de otras disciplinas, que quizás a la palabra moderno le asignaban otra categoría, dijimos, más relacionada con las experiencias desde el Renacimiento, mientras que en artes quizás la modernidad tiene una relación más propia con el siglo XX. La palabra contemporáneo, que en la historia tradicional se la considera asociada a la Revolución Francesa, mientras que para nosotros en el arte la contemporaneidad llega recién en la década de 1990. Y ahora la idea es proponerles recorrer con otros autores las constituciones específicas de lo espacial, ¿sí?, lo espacial como una vivencia. Hay muchos autores, hay versiones de Lefebvre, de Frank Castell y demás que los vamos a trabajar en otro momento, pero acá nos interesa empezar a pensar en el espacio, dijimos, como una construcción sociocultural y en particular como un testimonio de una visión de mundo, ¿sí? Nosotros consideramos que las distintas culturas habitan los espacios y construyen los espacios físicos de acuerdo a cómo piensan y cómo se piensan a sí mismos en el mundo. Nosotros trabajamos con ustedes el texto de Norbert Schulz, ¿sí?, que justamente plantea esta idea de que la arquitectura concreta significados existenciales de una cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que una cultura, en la medida que se considera a sí misma de un determinado modo y ve el mundo de una determinada manera, construye y ordena los espacios, se apropia de los espacios para volverlos parte de sí. Hay muchos capítulos en el texto de Schulz, ustedes tienen algunos que remiten a dos de las grandes culturas europeas que de algún modo siguen funcionando, como dijimos, como referente
del arte argentino contemporáneo, que son la cultura griega antigua y la cultura de la Roma imperial, ¿sí? En el texto de Jules ustedes tienen algunas exploraciones acerca de lo que es la arquitectura de la Grecia arcaica, en particular cómo desarrollan los anfiteatros sin hacer demasiadas intervenciones sobre el relieve propio, ¿sí? Sobre el terreno, porque lo que busca la arquitectura en ese momento de la historia griega es establecer una armonía, una conexión entre el plano de lo trascendente y el plano de lo cotidiano, ¿sí? De algún modo, la arquitectura permite reforzar lo que ya está dado. Se eligen los espacios porque los griegos consideran que hay espacios que son más masculinos, más femeninos y otros más andróginos, y en esa medida le consagran los espacios a dioses que tienen esas particularidades o esas pertenencias de género, diríamos hoy, ¿sí? En el caso de los anfiteatros, lo que podemos ver son espacios que acompañan ese desarrollo natural propio del suelo y que se ven reforzados para organizar una práctica cultural, ¿sí? Una práctica cultural como es el teatro, que en el caso de los griegos no es una práctica recreativa, eso va a llegar con los romanos. En el caso de los griegos el teatro es una práctica religiosa y vinculada con la catarsis. Se va al teatro para poder ver en escena aquellas experiencias de la vida humana que ensombrecen el alma y las vemos para poder sacarlas de nosotros y elevarnos por sobre nuestras mezquindades, nuestras miserias, nuestros egoísmos. Ese es el funcionamiento de algún modo de ese primer teatro griego. Hay otra etapa en la arquitectura griega que también analiza Norbert Jules, que es la que conocemos como la de la Grecia clásica, ¿sí? Esta arquitectura ateniense que se desarrolla en un pueblo que triunfó en las últimas guerras, que prevaleció sobre las otras ciudades de su región, y con el botín de ese triunfo y además con los dineros que le da para administrar la nueva alianza de ciudades griegas, embellece la propia ciudad. Y en ese embellecer no enriquece la vida de la polis, ¿sí? La vida de los ciudadanos de a pie, sino que embellece la acrópolis, ¿sí? La zona de los templos y los lugares de reunión de los sectores más elevados de la sociedad. ¿Por qué? Porque es aquello que merece la pena ser preservado, ¿sí? Que merece la pena tener una materialidad distinta, ¿sí? Una materialidad diferente. Ustedes tienen en el texto de Jules y tienen además en el material que les preparamos referencias en particular a lo que es el Partenón. El Partenón griego, que es una obra que está consagrada a dos de los dioses del panteón, que son el propio Zeus y Atenea, ¿sí? El padre de los dioses, se diría en la mitología antigua, y aquella diosa a quien estaba destinada o consagrada la ciudad. Lo que nosotros vemos en ese Partenón es la posibilidad de encontrar una cierta armonía entre lo que está dado por la naturaleza y lo que está dado por la experiencia de los propios arquitectos, que empiezan a desarrollar un lenguaje que les permite empezar a tipificar las construcciones. Los griegos desarrollan algo que prevalece, dijimos hasta el día de hoy, que son los órdenes arquitectónicos. Alguna vez los deben haber estudiado. El orden dórico, jónico y el corintio. Un orden más dedicado, como dijimos, a los templos consagrados a divinidades masculinas, ¿sí? Más escueto, digamos, en su forma, más directo, mientras que el jónico lo que busca es expresar la esbeltez, ¿sí? De lo femenino, ser más etéreo, y, como dijimos, lo corintio se centraba en esta ornamentación que de algún modo hace referencia a la naturaleza andrógina. En el caso del Partenón,
tenemos un edificio que permite la circulación, ¿sí? La conexión con el ambiente. Es un edificio completamente abierto que se preservó durante miles de años, fue arrasado, digamos, o dañado en su estructura en el momento en que se convirtió en un polvorín en una de las últimas guerras, pero más allá de eso, la estructura ha prevalecido a lo largo del tiempo. Lo que nosotros encontramos es en sí mismo un cuerpo plástico, es decir, un espacio que de algún modo se mueve, ¿sí? con el propio entorno, que va variando a medida que lo vamos viendo y que lo vamos recorriendo, y que de algún modo también es una síntesis de esta mezcla de dioses, de esta mezcla de lo masculino y lo femenino. El contrapunto del Partenón sería el Erecteion, que es un edificio que está consagrado a otras deidades, ¿sí? Que tiene las cores en su pórtico y que nos permite reconocer la plasticidad otra vez, pero en este caso a través de la presencia de las figuras femeninas. En un caso lo logramos a través de la presencia de los órdenes, en otro a través de la presencia de las esculturas. ¿Se entiende? Lo que plantea Jules es que cada cultura materializa aquella forma que tiene de ver el mundo, da cuenta de esa forma de ver el mundo en la medida que construye espacios que sintetizan esa visión, ¿sí? Porque la arquitectura materializa, dijimos, significados existenciales. Otro ejemplo que pone Jules es la arquitectura romana. El ejemplo que nosotros elegimos es el Panteón romano, ¿sí? Que se instituye en el siglo I después de Cristo y que de algún modo reúne todos los niveles que se pueden conectar en la existencia humana. El nivel de lo cotidiano, el nivel de los dioses y el nivel de los muertos, conectado a través de un axis, de un eje que une el cenit al nadir, el punto más alto al punto más bajo. Todas las culturas desarrollan estas ideas desde su imaginario, ¿sí? Dice Castoriadis que las culturas en realidad están hechas de ese magma de tradiciones que está todo el tiempo tratando de señalar o de señalizar aquello que es relevante en el mundo, trata de construir una jerarquía que de algún modo ordene la vida, dice, de lo sagrado, ¿sí? En esa mirada, que tienen muchos autores, las diferentes culturas desarrollan arquitecturas, obras de arte móvil que permiten ordenar la vida y también dar cuenta de esa visión de mundo. Nosotros tenemos un ejemplo de ciudad que de algún modo fue referente de lo que es nuestra propia ciudad de Buenos Aires y que a nosotros nos interesa que ustedes empiecen a recorrer y conocer, que es la ciudad de París. ¿Por qué la elegimos? ¿Porque nos interesa esa ciudad en particular? No, la elegimos porque cuando ustedes estudian la historia de la ciudad de Buenos Aires, pueden ver que se construyó a partir del desarrollo, del asentamiento, de la fundación realizada por conquistadores españoles y que esa ciudad que se había construido en el siglo XV y en adelante en el borde del Río de la Plata, a fines del siglo XIX se ve transformada, se ve reedificada y reorientada de acuerdo con lo que Roca en ese momento solicita que se haga para de algún modo imitar la París del siglo XIX, la París que el barón Kaufmann estaba diseñando para Napoleón III. Una París que cambia su estructura medieval, de ciudad amurallada, dividida por un río, por una estructura guiada por una estrella, ese arco de triunfo de donde salen muchas avenidas, que lo que permiten no es ordenar el tráfico, permiten ordenar las tropas de asalto para poder reprimir las manifestaciones populares que se estaban dando en ese momento. En homenaje a esa ciudad es que Roca manda demoler gran parte de lo que era la zona sur de la ciudad y manda construir empresas como la Avenida 9 de Julio, ¿sí? Se rediseña la ciudad y se llena de monumentos que permitan indicar los nombres correctos para el panteón local. Se le cambian los nombres a las calles.
justamente para ser consecuentes con esta política de la historia que dijimos antes se tenía en nuestra región. ¿Se entiende? Las ciudades dan testimonio de aquella visión que las culturas a las que pertenecen sostienen, ¿sí? Nosotros tenemos el caso de Buenos Aires, que es un caso complejo, por esto que estamos diciendo, que está nutrido por muchas tradiciones anteriores, pero también tenemos otro caso como el de la ciudad de La Plata, que ustedes lo pueden ver en el material, que es una ciudad imaginaria, una ciudad utópica, construida desde la pureza más absoluta, con una piedra fundacional en el medio de la nada, con la idea de construir un cuadrado perfecto que ordene finalmente el mundo. Un cuadrado, como ustedes pueden ver, que se ha ido rompiendo a la medida que no se ha mantenido el proyecto original, pero que no deja de dar cuenta justamente de esta idea que dijimos que de algún modo empieza a entrar en decadencia, de que las sociedades podían tender a una cierta evolución, ¿no? Que se podía llegar a diseñar un espacio perfecto para una sociedad perfecta. Lo que nos interesa es que ustedes empiecen a analizar estas distintas formas, ¿sí?, de organizar el espacio, entendiendo que cada una de ellas da cuenta de una visión de mundo distinta, que cada tipología edilicia surge para dar respuesta a una necesidad social. Por ejemplo, en el caso del primer imperio romano, que diseña las primeras tipologías destinadas a la recreación, los teatros, los circos, los hipódromos, para convertir los espacios públicos en la medida que también se convierten las poblaciones. ¿Cuál era la particularidad de esa etapa en la historia romana? Octavio César Augusto, el primer emperador, había logrado algo que hasta ese momento no había habido nunca, que era la paz. Y esa paz había obligado a convertir a los grandes ejércitos en empleados civiles de la primera burocracia de la historia. ¿Qué hacemos con una enorme cantidad de gente circulando en los espacios públicos de una ciudad que no da abasto para contenerlos? Los entretenemos. De allí el desarrollo de estas tipologías de recreación. Lo mismo los invitamos a hacer a la hora de recorrer la ciudad de Buenos Aires. Mirarla desde el lugar de alguien que al recorrerla la está inventando, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que dice Lynch, el caminante recorriendo una ciudad a través de sus senderos, de sus mojones, empezando a percibirla desde la propia experiencia, porque somos nosotros los que en definitiva nos estamos apropiando de esa ciudad. Más allá de cómo haya sido pensada, lo interesante es cómo la usamos, ¿sí?, y qué valor le damos. Este vocabulario que nos da Lynch, ¿sí?, que nos permite ordenar el espacio desde la propia experiencia, dijimos que nos ayuda diferenciando los nodos, los espacios de encuentro, de los mojones, que son solo espacios de referencia que no pueden ser recorridos, los bordes, que ayudan a definir espacios con identidad, de las sendas, que son aquellos que nosotros utilizamos para recorrer los lugares que de algún modo no son propios. Ese vocabulario, decimos, se suma a esta idea de caminante que está un poco en Lynch y está un poco en Dessertó, ¿sí? Dessertó, que dice que nos apropiamos de los lugares a la medida que los instituimos como espacios de comunicación, que da una definición, si quieren, desde ese lugar distinta de lo que hace el propio Auger, que desde esa definición de lugar lo que hace es desarrollar otra idea diferente cuando habla de lugar y no lugar, ¿sí? Él plantea que los lugares son aquellos en donde nosotros tenemos posibilidad de desarrollar identidad, de expresarnos y construir nuestra propia historia, mientras que los no lugares son aquellos espacios del anonimato, dice, donde solo somos un número, ¿sí? Somos alguien que necesita tener permiso, que siempre es sospechado, que siempre tiene que estar demostrando su inocencia. ¿Por qué elegimos estos autores? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con la idea de empezar a tener un vocabulario distinto que nos permita definir los espacios desde el punto de vista de quien los habita, de quien los usa, que es en definitiva el verdadero propietario de aquello que se construye. Digo, en general estamos pensando cómo construyeron los arquitectos, los ingenieros, los distintos responsables de las distintas construcciones a lo largo de la historia. Pero lo interesante también es pensar para quiénes se construyó, cuál era la finalidad,
por qué nosotros nos estamos apropiando de una determinada manera de un cierto lugar, ¿sí? ¿Por qué lo estamos instituyendo o lo estamos rodeando de unas determinadas características? Por eso los invitamos a ustedes a recorrer la ciudad de Buenos Aires y empezar a contarla desde la propia experiencia, para que puedan ver cuántas ciudades distintas hay, cuántas diferentes definiciones de lo que es una ciudad podríamos tener si seguimos las distintas experiencias. Porque también eso expresa las distintas versiones de la historia que podemos llegar a conocer. Imagínense si consideráramos agotada la visión que tenemos de una determinada cultura, de la cultura griega o de la romana, por lo que podemos decir en una clase, lo que podemos leer en un texto, ¿sí? Las sociedades tienen una complejidad que implica que no podemos dar cuenta de absolutamente todos los factores. Y queremos que eso también ustedes lo tengan en cuenta a la hora de considerar los avances que hacen en los estudios acerca de cada una de ellas. Finalmente, el espacio entendemos que también abarca el desarrollo de las obras de arte. Ha habido una espacialidad tradicional, lo dijimos cuando hablamos del texto de Danto, una espacialidad premoderna, podríamos decir, que de algún modo da cuenta de unas obras que ocupan un lugar exento, un lugar propio, un lugar aurático, diría Benjamin, un lugar de honor que deben ser reverenciadas, ¿sí? Por un espectador que en general es totalmente pasivo. Eso se transforma a partir del arte moderno en general y luego del arte contemporáneo en particular, cuando las obras de arte adquieren espacialidades distintas. Lo que nosotros hicimos fue incluir en esta unidad distintas obras que desafían la espacialidad para invitarlos a ustedes a pensar críticamente cuál es el lugar que tendrían que constituir las obras de arte en esta transformación de un espectador pasivo a un co-creador, ¿sí? Alguien que está interactuando para darle entidad real y final a las obras de las que está participando, ¿sí? Ustedes tienen para analizar, por ejemplo, la obra de Sildo, un artista brasileño, que en esta obra Bruja lo que hace es proponer el avance de la obra sobre todo el espacio de exposición. Nos obliga a los espectadores a pararnos sobre la obra. Invade las áreas de acceso, invade la calle, invade la vereda, invade las fachadas. ¿Por qué? Porque la idea es empezar a pensar en la obra como una posibilidad de instalación, de implantación, como algo que nos obligue a actuar, ¿sí? Lo mismo los otros casos que ustedes tienen, que incluye el de Mireia Baglietto, ¿sí? Una artista de origen ceramista, pero que desarrolla una obra como La Nube, ¿sí? Estos espacios núbicos a los que nos invita a ingresar con un espejo debajo de los ojos que refleje el techo y que nos haga pensar por un momento que lo que estamos recorriendo no es el espacio real de la sala de exposición, sino ese espacio que se refleja y que nos obliga a pensar rompiendo las coordenadas de la gravedad, ¿no? Del arriba y del abajo, y nos desarticula en el pensamiento lógico. Los invitamos a que revisen estas obras y a que nos expliquen de qué modo desafían la espacialidad tradicional, de qué modo el arte en las distintas disciplinas puede invitarnos además a empezar a pensarnos de manera distinta, a empezar a pensar que el arte no tiene que ser algo unidireccional, ¿sí? La comunicación en sí misma nos han enseñado en muchos momentos que era unidireccional, que había un emisor y un receptor, una palabra absolutamente pasiva, desprovista de carácter y de sentido. Lo que nosotros buscamos es empezar a articular esta idea de público, ¿sí? De auditorio potencialmente diverso, de responsables de una co-creación en la que la interpretación sea el objetivo final, ¿sí? No la simple recepción. Por eso lo que esperamos es que ustedes puedan, recorriendo la bibliografía, hacer un análisis crítico de toda esta propuesta y hacer una síntesis que les permita empezar a establecer sus propias categorías de análisis y empezar a sumarlas para articularlas a su visión de mundo. Muchas gracias.